asistencia y le damos la bienvenida a todos los presentes. Nuevamente para nosotros es una alegría tener en este espacio, en esta calurosa mañana, esta cantidad de gente que viene con una esperanza para poder adquirir alguna de estas 112 motocicletas. Vamos a tratar de colaborar un poquito porque la verdad nos hemos excedido en el espacio. Queremos decirle a la gente que se encuentra atrás y que está preocupada por poder adquirir o no una motocicleta que se nos pueda ver. Vamos a establecer algunos mecanismos. En principio vamos a solicitar a la gente que se encuentra en los pasillos que lo libere para que los martilleros puedan ir y venir para contactar a las personas que están ofreciendo. En segundo término, aclarar algunas dudas que me han sido consultadas afuera, que el que gana una motocicleta a partir del día de hoy no se hace cargo de la deuda que pudiera tener con anterioridad, solamente paga la deuda a partir del día de hoy, es decir que si la retiran luego de 3 meses van a pagar recién la patente de 3 meses. En segundo término, se va a subastar moto por moto. Quienes se encuentren al fondo, que no se preocupen porque las motos, las fotografías de las motocicletas van a ser exhibidas en la pantalla gigante que está a mis espaldas. Lo único que solicitamos es que cuando alguien ofrezca un monto, levante la mano y se encuentre atrás, que por favor venga un poquito hacia adelante para que los martilleros lo puedan identificar y mantener la oferta. Cada motocicleta va a iniciar con una base mínima de 200 pesos para todas las motocicletas. Entonces, si la gente que se encuentra afuera o que no ha podido ingresar, va a poder observar el banner que tenemos atrás y una vez que se presenta con la motocicleta su interés, podrá venir hacia adelante. Muchas gracias por la presencia y mucha suerte a todos los que están aquí presentes. Suerte a todos. Seguidamente daremos lectura al edicto correspondiente a esta subasta. Cumplido lo que requiere la Secretaría Legal y Técnica con